Hola, buenos días. Dice un curso de milagros que estamos viviendo en un mundo de mente. Un mundo de mente en donde está regido por el ego y por el miedo y por todas las expresiones que se derivan del miedo. Una de ellas es la violencia. Nosotros podemos ver claramente la violencia en el mundo, la podemos ver en nuestro país, la podemos ver en nuestra ciudad, la podemos ver en nuestra colonia, incluso la podemos ver en el vecino, pero la pregunta es, ¿y nosotros vemos en nosotros mismos nuestra propia violencia? Y la respuesta es, en su mayoría, que no. Yo recuerdo que cuando hice mi formación como Diksha Giver, el día que estábamos ahí reunidos todos los egresados de Dikshas, éramos alrededor de unas 100 personas, nuestro instructor, que fue Juan Carlos, nos hizo una pregunta. La pregunta es, ¿cómo podíamos terminar con la violencia en el mundo? Y nos dio un tiempo para pensar. Entonces, después de cierto tiempo, ya nos preguntó, ¿ustedes qué piensan al respecto? Y pues diferentes compañeros comenzaron a levantar la mano para dar sus propuestas. Todas las propuestas que se plantearon ahí en esa sesión eran de un combate hacia afuera, es decir, pues que teníamos que hacer una campaña en contra de la violencia, que esta campaña podía ser en el radio o en la televisión, que podíamos hacer una campaña de concientización en las escuelas para que los alumnos, los jóvenes, se trabajara en ellos y concientizarlos en contra de la violencia. Que teníamos que cambiar a los políticos que estaban en el gobierno porque esto era la fuente de la corrupción y de la violencia en la sociedad. Que teníamos que hacer marchas en contra de la violencia y así todas las propuestas eran en un combate hacia afuera. Entonces Juan Carlos nos preguntó, ¿y eso ha funcionado? Porque eso es lo que se ha venido haciendo, hacer una lucha afuera para terminar o para tratar de terminar con la violencia afuera, pero realmente eso no ha servido. Y en realidad no ha servido debido a que no hemos hecho lo más fundamental, que es reconocer en nosotros mismos nuestra propia violencia. El mundo solamente es una pantalla, es la pantalla de la vida. Entonces nosotros proyectamos en el mundo nuestra propia violencia en donde la vemos tan claramente. Como dice un curso de milagros también, primero tenemos la proyección y después tenemos la percepción. Es decir, primero proyecto mi propia violencia en el mundo, que la puedo ver tan claramente en el vecino, en la sociedad, en las noticias, en el mundo, pero yo no veo mi propia violencia. Entonces yo hago esta proyección, tal vez de lo que Jung dijo, que es nuestra sombra, es decir, todos aquellos aspectos ocultos de nosotros mismos, oscuros de nosotros mismos, que ocultamos en nuestra sombra y después las proyectamos en el mundo. Entonces, mientras cada uno de nosotros no reconozca en sí mismo su propia violencia, esto no tendrá fin en el combate hacia afuera, tratando de terminar con la violencia en la pantalla de la vida, en el mundo de la forma, como le llama un curso de milagros. Por tal motivo, los pasos que hay que hacer son los que decía Jung con respecto a nuestra sombra. Tenemos que reconocer nuestra propia violencia, aceptar en nosotros que podemos ser violentos y, por último, integrar, darle luz a esa parte que cada uno de nosotros tiene, pero que muchas veces lo niega en sí mismo y lo proyecta en el mundo y lo ve tan claramente allá afuera, incluso hasta en nuestra propia pareja, incluso tal vez hasta dentro de nuestros propios sistemas familiares. Pues bien, entonces, esos son los pasos que hay que hacer. Hay que reconocer en nosotros nuestra propia violencia. Ahora, bien, ya sé que puedo ser una persona violenta,
ya me puedo dar cuenta de mis arranques de enojo, de ira, de violencia, de querer ir en el coche y bajarme a golpear al otro conductor o de cerrármele para que se quite de donde voy pasando y todos esos aspectos y conductas violentas que podemos llegar a tener. Pero ahora, ¿qué hacemos con ello? Bueno, pues entonces tenemos que hacer un trabajo hacia nosotros mismos y, como decían en la One University, donde hice mi formación como Diksha, nos decían, las emociones se tienen que vivir en el mundo que les corresponde, que es el mundo interno. Por lo tanto, aquí les puedo dar unas sugerencias. Las sugerencias son dos. La primera es que vivas tu emoción en el mundo que le corresponde. Es decir, si tú te enojas, si tienes violencia, primero tienes que pensar, como dice un curso de milagros, el motivo por el que estoy enojado nunca es el motivo por el que yo creo que estoy enojado, porque siempre hay otro motivo y entonces tienes la oportunidad de analizar el otro motivo. Después tienes la oportunidad de tomar una decisión. Esto lo he dicho en otros videos, es decir, ante cualquier circunstancia que vivas, tú eres el tomador de decisiones y puedes decidir si abordas esa circunstancia, ese problema, desde el sistema de pensamiento del ego que te va a llevar al miedo y te va a llevar al enojo, o si lo vives desde el sistema de pensamiento de la mente correcta que está basado en el amor, y entonces ahí tú puedes aplicar el cambio de percepción que se llama el perdón. Eso es una decisión. Pero vamos a suponer que estás atrapado en el ego, que no pudiste tomar la decisión correcta en ese momento y entonces te enojas. Bueno, pues entonces ahí lo que te sugiero es siéntate, cierra tus ojos y vive dentro de ti todo el enojo que puedas sentir. Es decir, conviértete en el enojo, pero no lo canalices hacia alguien o hacia algo. Simplemente siéntelo, vívelo. Puedes sentir que te estalla la cabeza, puedes sentir que sientes mucho calor, puedes sentir todo el enojo quizá en el estómago. Ese es el sentido. Decían en la One University, una emoción bien gestionada puede durar de 10 a 15 minutos y lo que viene posteriormente es una total y absoluta paz. Bien, ahora, si con eso no basta, bueno, pues entonces te sugiero otras dos acciones que ya van más en el mundo de la forma. Una de ellas es, agarra una toalla, dóblala en varias partes y después póntela en la boca y grita lo que quieras gritar para que puedas desahogar ese enojo. Si con eso no basta, entonces lo que puedes hacer es, con mucho cuidado, tomas una botella de cristal, hablas a la botella como si fuera una persona a través de la boquilla de la botella, vacías en esa botella todo el motivo por el cual tú crees que estás enojado, todas las razones por las cuales crees que estás enojado y posteriormente esa botella la rompes y con mucha precaución para que no te vayas a cortar. Bueno, pues ya después juntas todos esos cristales, toda esa basura y la tiras y eso es todo. Creo que son algunos tips que yo te puedo dar para que puedas manejar tu propio enojo, tu propia ira, pero siempre ten presente. Recuerda que ante una circunstancia, tú eres el tomador de decisiones y tú puedes decidir cómo lo abordas. Yo te sugiero que lo abordes desde el amor y desde el perdón para que de esa manera tú te evites todo lo que puede venir de manera subsecuente. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer cuando salimos a la calle? Salimos a la calle y muchas veces tenemos el temor de vivir la violencia que se nos está informando a través de los medios de comunicación. Mucha gente vive con miedo, mucha gente ya no quiere salir a la calle, mucha gente teme subirse, por ejemplo, a una combi, a un transporte público, mucha gente va manejando con temor, o no quiere sacar su coche porque tiene temor, y entonces estamos viviendo en una sociedad de miedo. Como decía en un principio, dice un curso de milagros, estamos viviendo en un mundo de mente lleno de miedo y
manejado por el ego. Entonces, ¿ahí qué podemos hacer? Bueno, pues un curso de milagros también nos da unos tips al respecto y nos dice: sal a la calle con tu mente inocente. Salir con la mente inocente es saber que no tenemos nada de qué preocuparnos, que no tenemos nada de qué cuidarnos, no creer en el ataque, salir con una mente pura, con una mente inocente, y de esa manera evitamos el miedo, porque el miedo puede ser un imán que atraiga aquello que yo precisamente le temo. Y si yo salgo a la calle con un temor a la violencia, pues entonces lo que puedo atraer desde ese imán es precisamente la circunstancia a la que yo le temo. Entonces dice un curso de milagros: bueno, pues sal a la calle con tu mente inocente, no vayas con esos pensamientos de miedo. Y si acaso, también dice un curso de milagros, si acaso llegas a tener un pensamiento de miedo, pues entonces pide la corrección de este pensamiento erróneo, porque únicamente es un pensamiento, únicamente está a nivel de la mente. Y entonces literalmente dice un curso de milagros: pide al Espíritu Santo que se corrija a nivel de tu mente este pensamiento erróneo de miedo. También Ho'oponopono tiene un pensamiento muy bonito, un mantra muy bonito que dice: suelto y confío. Entonces, suelta el miedo, suelta el control y confía en la vida. Confía en que no tiene que pasarte absolutamente nada, porque eres un hijo de Dios y el Hijo de Dios siempre está a salvo, dice un curso de milagros. Pues bien, esta es la cápsula de hoy. Es una cápsula reflexiva acerca de la violencia. Es una cápsula para que cada uno de nosotros reflexione acerca de la propia violencia que podemos contener, que podemos tener en nosotros mismos, que no reconocemos y que estamos proyectando en el mundo. Por lo tanto, el paso es: reconócela en ti, intégrala en ti, para que puedas dejar de hacer estas proyecciones en la pantalla de la vida. El combate no es hacia afuera, el trabajo es interno de cada uno de nosotros. Bueno, pues muchas gracias y quedo como siempre a sus órdenes.